Buen día, bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Vlogmas día 6. Nos vamos de paseo y ustedes vienen con nosotros. Obviamente seguimos recorriendo Texas porque hoy es sábado. ¡Vámonos! Buenas, bienvenidos a otro vlog más. Ahora nos estamos yendo de camino a McKinney Park. Es un state park acá en Texas. No lo conocíamos, así que nos fuimos. Acá el clima está completamente loco, chicos. Una semana nos morimos de frío, la otra semana hace calor. Literalmente un frío y después nos cocinamos. Así que van a ver que el día va cambiando, pero muchísimo. Arrancamos nublado y después saliendo el sol. Bueno, este es un parque nacional, como les decía antes, también hacen camping, así que está buenísimo. Nosotros lo que hicimos fue salir para almorzar ahí, unos sandwichitos, algo tranqui, y después hicimos bastantes caminatas. Hay muchos senderos distintos para hacer caminatas, y este en particular tiene como un área que es bastante rocoso, en donde en su momento pasaba agua, ahora ya pasa cada vez menos. Texas estuvo como ya hace como 3 o 4 años como en sequías constantes, donde no llovía mucho. Desafortunadamente en el 4 de julio pasado o el 3 de julio pasado hubo un temporal tremendo que se inundó todo, pero aún así no se terminó de completar o de llenar todos los espacios que había vacíos de agua. Imagínense que todo esto está lleno de agua, se ven como el pasaje del agua en estas piedras, y ahora está totalmente seco. Así que miren todo esto, cómo estaba en su momento con agua y de golpe todo seco. Así que bueno, nada, una lástima porque esto hubiese sido divino verlo lleno de agua, pero bueno, hay muy poco. Ven lo que les digo, está súper baja el agua. Y como les decía antes, nos tuvimos que cambiar porque obviamente después empezó a salir el sol y nos morimos de calor. Acá es así, es como que hace mucho frío de golpe, después sale el sol, después hace frío. Bueno, nada, en fin. Había tortugas, mucha vegetación alrededor de lo que es como un río. Pero bueno, sí. Nada, no mucho más para contar acá. Hicimos estas caminatas, estuvimos ahí el día. Había gente en el agua, increíble, porque hacía bastante frío. O sea, estaba lindo, pero tampoco estaba para meterse al agua. Acá Mateo encontrando pececitos en este charco, se volvió loco. Así que saben ustedes que le encantan los animales, así que ahí me los estaba mostrando. Y esto era lo que corría de agua, o sea, nada. Pero súper relajante. Bueno, esto es lo que les decía, había gente en el agua, sobre todo nenes. Los nenes vieron que nunca tienen frío, o sea, hace 25 grados bajo cero y los pibes metidos en el agua. Bueno, literalmente eso era lo que pasaba. Acá seguimos caminando un poquito por este trail, y acá encontramos como una vieja construcción, lo que quedó de como si fuera una granja, y acá utilizaban como el agua para hacer para moler granos y demás. Por eso estos agujeros así, seguro que ahí había agua, pero bueno, eran las ruinas, digamos. Y después seguimos un poquito más y bueno, ya entrabas en el bosque y había partes más altas y más bajas. Van a ver que me tuve que sacar el buzo porque la verdad está haciendo calor. En esta parte del parque había un árbol que no me acuerdo si es un oak. No sé la traducción del árbol en español. O no sé qué clase de árbol era, me estoy confundiendo tal vez, pero era altísimo, increíble. Y bueno, y acá también lo que pasaba es que contaban en esos carteles que había, que en estas como muecas que se hacen en las piedras, porque en su momento pasaba agua, acá dormían los antiguos pobladores de Texas. Y dormían acá abajo, y bueno, estos eran como refugios. Por eso van a ver que el techo está como un poco con hollín de los fuegos que hacían y demás. Así que bueno,
Nada, ahí estábamos caminando por donde había gente y ahí nos sacamos la foto y así quedó. Bueno, por la parte del costado también corría agua. Ahí me ven a mí. Hola, ¿qué tal? Grabándome un poquito con esta parte de la cueva. Era bastante alta igualmente la cueva, ¿ven? Miren el espacio que tenía arriba de mi cabeza. Bueno, y estaba lleno de cactus, nopales, no sé cómo les dicen en su país. Dunas, las frutas las conozco yo de Argentina, no sé si es el nombre universal. Después había estos banquitos como para sentarse y ver el paisaje, la verdad muy lindo, muy relajante, había agua abajo. Nada, nos encantó el recorrido, conectar con la naturaleza es algo que nos encanta. Después nos fuimos de ahí y seguimos recorriendo Texas, esta vez a la tardecita. Ya había salido el sol, se había despejado. Esta parte no la conocíamos. Y también es otra parte de ahí del norte de Texas, que también hay un afluente de agua. Y obviamente miren la piedra esa del medio, que donde tendría que llegar el agua y dónde está. Así que bueno, nada, un día hermoso. Después a la tarde se despejó, había viento pero estaba hermoso, así que bueno, hicimos una caminata, los chicos estuvieron jugando un ratito en la placita y así nosotros disfrutamos los fines de semana en familia, haciendo recorridos, investigando nuevos lugares, caminatas, los nenes en la plaza, bueno, nada. Así hacíamos en Canadá, así hacíamos en Argentina y así ahora lo hacemos acá en Texas. En otro pedacito del día terminamos en un jardín botánico, porque sí, porque así somos, no nos podemos quedar quietos. Un jardín botánico que tenía pavos reales, esos estanques, había tortugas, pececitos, carpas koi, bueno, un montón de flores de loto, y también vimos una pequeña culebrita, serpiente de agua, no sé qué era. Un jardín botánico chiquitito pero súper lindo, la verdad muy bien mantenido, era gratis, es gratis, así que si les gusta, no sé, saber del tema de plantas, si les gusta este tipo de recorridos, bueno, se los recomiendo. No sé si aparece en algún lado el nombre del lugar, pero es súper conocido acá en Texas, así que seguramente si lo googlean lo van a encontrar. Y esta era la casa central. También se hacían, ¿saben qué? Como fiestas o casamientos. Ahí está, Mayfield Park. Así que bueno, chicos, esto un poquito más del recorrido. Los estanques súper clarita el agua, así que como les decía, están bien mantenidos, bien filtrados. Nada, nos gustó mucho. Ahí había como una especie de castillito en la parte de atrás, que suponemos que dormían los pavos reales, porque tenía como una puerta con candado y ventanitas como con alambre tejido, como de gallinero. Las flores de loto hermosas, de todos colores, me encantaron. Y el parque en general muy lindo. En este mismo parque también había bastantes trails o pasajes para caminar, así que eso es lo que hicimos. Fuimos caminando por este sendero hasta terminar en esta parte, que era como otro lago o río, no recuerdo muy bien, pero que alrededor de esto estaban todas las mansiones. Miren que son esas casas con salida a este afluente de agua. Había que tener cuidado igualmente también porque había cocodrilos, como todas las partes de Texas. Y después había en otra parte del parque esta araña gigante de un escultor de acá de Texas, creo que es bastante conocido. Así que después de eso nos volvimos para casa, ya finalizando nuestro sábado de esta manera, para ir a comer e irnos a dormir. Hasta mañana.